Bueno, le contaba desde el inicio del programa que Rodrigo Granda, ex comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, regresó a Colombia este miércoles, horas después de permanecer retenido en el aeropuerto internacional de esta capital, luego de una serie de valoraciones que llevaron a las autoridades mexicanas a dejarlo salir del país. Inicialmente se dijo que Granda había sido detenido tras recibir una notificación de Interpol y poco después el ministro de Defensa colombiano Diego Molano señaló que fue a petición de Paraguay, donde el ex jefe de las FARC es considerado cómplice del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, cometido en 2005. ¿Qué reacciones está provocando esto en Paraguay? Vamos hasta Asunción para platicar con el periodista paraguayo Raúl Bogarín, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Él es conductor y reportero de los canales C9N y SNT. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto también hablar con ustedes. Y está generando un malestar generalizado aquí en Paraguay. ¿Por qué? Porque a Rodrigo Granda se los indica como autor intelectual del hecho de secuestro y homicidio de Cecilia Cubas ocurrido en el año 2004, pero finalmente el cuerpo se encontró en el año 2005. ¿Quién es Cecilia Cubas? ¿Por qué el caso tomó mucha relevancia? Era hija del expresidente Raúl Cubas, expresidente de Paraguay, y es por eso que tomó mucha relevancia este hecho, además por la atrocidad del crimen. A ella la sedaron, la enterraron viva y falleció en la noche de Navidad y se la encontró recientemente en febrero, 60 días después del secuestro, de su asesinato, se la encontró a ella dentro de una fosa en la zona de unos. A ver, creo que perdimos ahí momentáneamente la comunicación con Raúl Bogarín, a ver si la podemos restablecer. Nos está contando pues sobre el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, pues que se atribuye a un grupo guerrillero paraguayo que actuó bajo instrucciones de las FARC. Raúl, te tenemos de regreso. ¿A quién se acusa del secuestro de Cecilia Cubas? Se le acusa a Rodrigo Granda de ser autor intelectual de este hecho. Habría intercambiado varios correos electrónicos con Osmar Martínez. ¿Quién es Osmar Martínez? Sería el principal cabecilla y autor de este hecho. Él fue condenado a 35 años de prisión, falleció en el año 2015 cumpliendo su condena por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. ¿Por qué se conoce este intercambio de correos, en este caso durante un allanamiento en Colombia, cuando se desbarató la guerrilla, las FARC? En este caso, ahí se encontró una computadora y dentro de esa computadora se encontraron correos electrónicos. Te digo precisamente cómo eran los seudónimos que se ponían estas dos personas. Trotador505@hotmail.com. Ese era el Gmail que estaba utilizando Rodrigo Granda. Musguero Osmar Martínez, ese era el seudónimo que estaba utilizando. ¿Cómo se confirmó esto? Mediante una solicitud del Ministerio Público de Paraguay a Microsoft y también a Yahoo para que puedan verificar a quienes correspondían, en este caso, estas cuentas. Ahí se pudo identificar que le correspondía trotador505@hotmail.com a Rodrigo Granda y musguero@hotmail.com le correspondía a Osmar Martínez, ejército paraguayo del pueblo, en ese entonces, que había secuestrado a Cecilia Cubas. Sí, ¿qué era? No sé si me siguen escuchando. Sí, te seguimos escuchando. ¿Qué era el Ejército Paraguayo del Pueblo y cuál era su relación con las FARC? La relación que tenían era que las FARC instruía a cómo manejar a las personas secuestradas, de cómo iban a solicitar el rescate, cómo iban a pagar. En eso se encargaba Rodrigo Granda. Él era el autor intelectual, manejaba toda esa cuestión de cómo tener a una persona secuestrada, de cómo era el pago y qué finalmente se iba a hacer de Cecilia Cubas. Y es por eso que tenía el código rojo de Interpol. ¿Qué tenía que hacer Interpol México cuando lo detuvieron en migraciones? Directamente comunicar a Interpol Paraguay. Se recibió esa comunicación. De allí se debería de haber comunicado a un juez
federal, seguramente de México, para poder, en este caso, hacer ya la extradición. Paraguay tenía que tener aproximadamente a 45 a 65 días para generar y para, en este caso, tratar de extraditar a Rodrigo Granda, pero sin embargo se lo dejó nuevamente libre ir a Colombia. Ese debió ser el paso que se debería de haber realizado. Sin embargo, ahora en estos momentos se está reuniendo el canciller nacional Acevedo con el embajador de México, Juan Manuel. A ver, estamos ahí perdiendo. Lo que entendemos es que en estos momentos se está reuniendo el canciller paraguayo con el embajador de México en Asunción. A ver si podemos retomar la conversación con nuestro colega Raúl Bogarín. Pruebas Raúl, contundentes. perdóname, te voy a pedir que regresemos sobre la reunión del canciller de Paraguay con el embajador de México. Nos decías, se están reuniendo en este momento. Sí, ellos se están reuniendo en estos momentos. Ni bien finalice la reunión, yo les mantendré al tanto, le enviaré un mensaje, un audio, para que Gracias. tengan en cuenta cuál fue la finalización de esta reunión, que fue la explicación que le dio el embajador de México al canciller nacional del Paraguay, teniendo en cuenta que hay un tratado bilateral entre México y Paraguay que dice que una persona que tiene el código rojo tiene que ser rápidamente informado a Paraguay para de esa manera generar la Sí. extradición de esa persona. Cada 5 años se renueva en Interpol el pedido de captura y el código rojo, y en este caso sí, Ujú. se tenía esa captura pendiente. Se mencionó que en algún momento no se tenía una orden de captura de un juez de Paraguay, pero sí tiene. Pedro Mayor Martínez era el juez en ese entonces quien habría librado la orden de captura contra Rodrigo Granda. Y es por eso de que sigue vigente y que las autoridades paraguayas estaban esperando de que se pueda comunicar y hacer las vías legales como para poder extraditarlo aquí en nuestro país y de esa manera ya poder dar su versión con relación a este episodio, ya que hay pruebas suficientes que los indican de que él es autor intelectual del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Raúl, ¿por qué no puede ser extraditado de Colombia a Paraguay? ¿Tiene que ver con los tratados de paz en Colombia o que no existe un tratado de extradición? No existe un tratado de extradición así como existe con México, y es por eso que ya casi es imposible de que él pueda ser extraditado de Colombia, a no ser de que salga en algún otro país y ahí se active nuevamente el código Sí. rojo para poder hacer los procedimientos. Ahora, estando en Colombia, ya es imposible de que él pueda ser extraditado de Colombia a Paraguay. Bueno, esto está, evidentemente la reunión entre el canciller y el embajador, pues es indicativo de cuál es el sentimiento en Paraguay sobre este hecho, pero en general, ¿cómo ha reaccionado la sociedad paraguaya ante la información? Está muy indignada la sociedad paraguaya porque recordemos, hace poco, les recuerdo, mejor dicho, a ustedes, seguramente no tienen la información, pero después de 12 años se le pudo condenar a una persona que estaba prófuga por el secuestro y asesinato también de Cecilia Cubas. Él estaba en Brasil, se lo detuvo en Brasil, luego a través de Interpol, también un código rojo, misma situación, se informó a las autoridades paraguayas rápidamente, se gestionó lo que es la extradición y él vino a Paraguay. En 2017 comenzó el juicio, en 2020 fue condenado Oscar Maleí Benítez por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas a 35 años de prisión. Él fue condenado por este hecho, incluso pidió perdón a la familia durante el juicio oral y público. Sin embargo, no tuvo consideración el juzgado y lo juzgó con la pena máxima aquí en Paraguay. Bueno, sabemos si tal vez es un poco pronto, apenas se está desarrollando el contacto, la reunión del canciller con el embajador, pero hay noticias de que Paraguay va a emitir algún tipo de protesta por los hechos. Sí, justamente en vías de hacer un reclamo y también para buscar una explicación de qué fue lo que pasó, por qué lo dejaron libre nuevamente a
Rodrigo Granda es la reunión para saber acerca de qué fue lo que sucedió. En Sí. ese sentido, se reunió el canciller nacional Euclides Acevedo con el embajador de México para tener una idea de qué fue lo que pasó, porque la captura, en este caso de Granda, se produjo en horas de la madrugada. Estuvo cerca de 12 horas aproximadamente en migraciones y debería de haber informado al juzgado, del juzgado Ujú. directamente comunicarse con las autoridades paraguayas para de esa manera tratar de gestionar rápidamente la extradición, pero no ocurrió tal cosa. Sin embargo, él tomó un vuelo privado y rápidamente ya fue a Colombia. En su llegada a Colombia, Granda incluso desconocía, decía de que no tenía ninguna orden de captura, de que no fue detenido. Ujú. Además mencionó de que se trataba de grupos poderosos de Colombia que buscaban a que él esté detenido. Sin embargo, es otra la historia. Hay pruebas suficientes aquí en Paraguay que los indican a él, vuelvo a reiterar esto porque es Ujú. muy importante, de que él es autor intelectual del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Por último, Raúl, ¿hay algún otro prófugo por este crimen, por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas? Sí, está todavía Magna Mesa, una muy conocida del Ejército Paraguayo del Pueblo. Incluso se le atribuye este último secuestro que hubo en Paraguay al ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis. Él actualmente sigue secuestrado en manos de este grupo criminal que opera en el norte del país. Tiene todavía secuestrado también a Félix Urbieta hace más de 5 años y también a un suboficial de la Policía Nacional que es Edelio Morínigo, hace más de 7 años. Ujú. No se conoce paradero de estas personas y se le atribuye también a este grupo criminal de haber cometido estos hechos de secuestros. Así que este grupo, el Ejército Paraguayo del Pueblo, sigue activo, sigue funcionando. Sigue activo, incluso hace un par de meses nada más hubo un ataque en la zona de donde trabajan las fuerzas de tareas conjuntas entre Policía Nacional y militares que operan en el norte para combatir en contra de estos grupos criminales. Sin embargo, estos criminales pudieron activar una bomba e hicieron explotar un camión donde iban 6 agentes de las fuerzas de tareas conjuntas. 3 fallecieron lastimosamente hace meses nada más. ¿Se le señala al EPP igual que a las FARC de traficar drogas? Hay una suposición, hay una presunción todavía de esa Ujú. situación, aún no se conoce, pero sí de varios hechos de asesinatos y secuestros. Pues Raúl, vamos a estar muy pendientes de la información y estamos en comunicación contigo. Te agradezco mucho que nuevamente nos hayas tomado la llamada. Será un placer, les mantendrá al tanto de lo ocurrido acerca de esta reunión. Gracias, gracias Raúl. Un abrazo desde México. Hasta luego. Ahí está Raúl Bogarín, periodista paraguayo, hablando desde Asunción y dándonos el contexto de esta pues intempestiva salida de México de Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC, quien está señalado como autor intelectual del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Entre 2004 y 2005 ocurrieron estos hechos allá en Paraguay y bueno, pues se le fue a la autoridad mexicana. ¿Por qué fue? ¿Fue por incompetencia? ¿Fue por afinidad ideológica con Granda y las FARC? ¿Fue motivado por alguna otra cosa? Todas son suposiciones, son hipótesis. Recordemos que cuando estuvo el presidente de Paraguay aquí en la reunión de CELAC, hace unos días, pues habló muy fuerte contra la presencia de Cuba y Venezuela en esta reunión. Pues necesitamos una explicación más clara por parte del gobierno mexicano de por qué pudo irse de México Rodrigo Granda y no responder al cargo que tiene en el Paraguay. Vamos a una pausa.